Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 6 de Love in the Air 2 de 4 basados en el libro. Jing, Top, eres el mejor. Escuché el rumor de este evento durante mucho tiempo, pero no pude entrar ni una vez. Top, por supuesto. Mi padre es cercano al dueño, muchacho, se llama Kumpakin. Media hora después, la carretera que solía estar vacía solo con el personal se llenó con una gran cantidad de autos de lujo, que se apresuraron conduciendo lentamente hacia el evento hasta que la atmósfera comienza a calentarse. Los coches de carreras estándar estaban alineados en la pista para que los invitados elijan para competir por desafíos de velocidad, mientras que dentro de un automóvil el último invitado que ingresó a la lista presumía en voz alta a sus amigos cuando se le permite el paso al presentar una tarjeta. Top, un joven cuyo padre dirige una empresa de valores, recorrió con la mirada el evento con satisfacción. Su padre tardó 3 meses completos en usar su influencia de dinero para encontrar la manera de que pueda participar en el evento. No es inusual presumir de un éxito que no cualquiera puede lograr. En este evento no se necesita ser solo rico para entrar, porque al dueño no le importa el dinero. Jing, las mujeres son realmente geniales. Top, puedo conseguir mujeres en cualquier parte, pero en este evento estoy aquí para ganar, dijo Top de mala gana entrando al centro del evento que ya había comenzado con varias carreras, recordando las palabras de su padre, que el dueño del evento prefiere los autos de carreras como capital original. Si se puede demostrar que hay más que solo un padre rico, la oportunidad de construir una buena relación ya no es difícil. ¿Qué es lo difícil de competir con un puñado de aficionados juntos? Aunque estas carreras son solo un rumor, ha podido encontrar algunas noticias de que no había pilotos profesionales ahí. La mayoría de ellos son personas ricas a las que les gusta la velocidad y encontrar nuevos desafíos en la vida, por lo que no es difícil vencer a aquellos que solo ganan dinero apostando. No es un principiante en autos de alto rendimiento. Si había algún coche potente nuevo, él lo compraría y jugaría con él. Jing, Top, tu padre es muy cercano a Kumpakin. Escuché que él es lo más difícil de abordar. Top, claro, muy cercano. Yo también he ido a cenar con Paquín en el pasado. Jing preguntó a su amigo emocionado mientras Top se jactaba cada vez en voz más alta haciendo que muchos ojos se giren para ver. Jing, increíble. Top, les mostraré lo que es la genialidad para ustedes. Estoy seguro de que ganaré. El joven dijo con confianza y eso hace que las personas que miraban entraran al área, se acercaran y se detuvieran detrás de él. Saifa, ¿entonces te gustaría competir con mi amigo? El oyente se giró bruscamente para mirar a un hombre con bigote. Saifa, mi nombre es Saifa, he estado en este evento muchas veces y nunca te he visto la cara. Top, soy Top, esta es la primera vez que vengo. Kumpakin me invitó a venir. Top usó el nombre del propietario del evento haciendo que Saifa lo viera con los grandes ojos. Saifa, oh, yo también conozco personalmente a Kumpakin, es increíble, ¿verdad? Top, simplemente normal. Si alguien lo ve, creería que sus ojos están celosos. Entonces la otra persona se vuelve aún más estirado y su expresión era aún más superior. Y eso hace que Saifa vuelva sobre la historia original, antes de que se vuelva demasiado perezoso para hablar. Saifa, hace un momento escuché que ibas a competir. Si lo haces, ¿quieres competir con mi amigo? Saifa apuntó la mano hacia su amigo cercano que no estaba muy lejos, haciendo a Oat fruncir el ceño y mirando a los ojos de su amigo para ver qué diablos estaba pasando. Pero la persona que habló apresuradamente continuó con una voz triste en su lugar. Saifa, ¿nadie está dispuesto a competir con mi amigo? Sin embargo, si Top quiere, puedes competir con él. No te costará. El hombre arrogante se giró hacia Oat, viendo que su vestimenta no era de ninguna marca famosa como la de otras personas. A pesar de que sea guapo, no parece un corredor a primera vista, así que piensa que no debe molestarse. Parece solo una persona común que probablemente no debería participar en este evento. Puede ser que el estándar de estas carreras es más bajo de lo que escuché. Top, ¿por qué nadie compite contra tu amigo? También dudó. Saifa, él no apuesta dinero como todos los demás. La carrera es solo por prestigio, dijo Saifa y luego agregó. Saifa, es tu primera vez aquí también. La mayoría de las personas no están dispuestas a competir con los novatos. Encaja perfecto. Puedes competir con mi amigo. Es una situación de ganar-ganar en ambos lados. La persona confiada escucha en silencio la cara inquieta de Oat.